Muy buenas tardes, somos el grupo número 11, integrado por Pupiales Rivaldo, Yumikinga Mayuri, Simancas Gustavo, Sarango Araceli, Díaz Samantha y mi persona, Rojas Maritza. Le vamos a hacer la exposición sobre pedagogía como ciencia. A continuación, mi compañera. Pedagogía y educación en la historia humana. La pedagogía y la educación han desempeñado un papel central a lo largo de la historia de la humanidad, moldeando y transmitiendo conocimientos, valores y habilidades de generación en generación. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica que la primera apareció como una actividad espontánea y natural, seguida del carácter deliberado, sistemático que le da la pedagogía a la educación. Desde la antigüedad de la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial y el siglo XX, cada época marcó una concepción y práctica de la revolución a medida que se adaptan los cambios demográficos, tecnológicos y filosóficos de la sociedad. La pedagogía y la educación continúan siendo temas de investigación y debate en todo el mundo, ya que buscamos formas de preparar a las generaciones futuras para un mundo en constante cambio. Elementos del proceso educativo. El proceso educativo se compone de elementos clave, como es el estudiante, el guía o docente y la materia. El estudiante es fundamental en el proceso educativo. Se refiere a una persona que está comprometida activamente en el aprendizaje dentro de un entorno educativo, ya sea una escuela, una universidad o un programa de formación profesional, o cualquier otro contexto de aprendizaje formal. El docente. El docente tiene el papel de orientar, apoyar, asesorar y acompañar a los alumnos durante el proceso educativo. Se espera que haya aliento y la formación de medios en los procesos de aprendizaje para promover la capacidad de aprender. Y la materia que se refiere a que son componentes fundamentales para el proceso educativo, proporcionando estructura, contenido y objetivos de aprendizaje específicos que ayudan a los estudiantes a adquirir conocimientos, habilidades, competencias y áreas particulares del estudio. Pedagogía y didáctica. La pedagogía es la disciplina que estudia la educación y establece los métodos para enseñar. La didáctica es una rama de la pedagogía que se centra en investigar y aplicar métodos y técnicas de enseñanza. Se relacionan por su complementariedad y diferencias conceptuales. En el proceso de aprender y enseñar, ambas se unen en una misión creando aventuras del conocimiento en cada momento. La didáctica es la práctica de enseñar. La pedagogía es la teoría y la ciencia pedagógica. Enseñar, formar y evaluar son las tres competencias centrales que enfrentan los docentes como grandes desafíos para lograr una formación integral de los estudiantes. La participación activa de los estudiantes es el proceso de aprendizaje y fundamental para el desarrollo académico y personal. La pedagogía y la didáctica dan a los educadores herramientas y el conocimiento que necesitan para enseñar eficazmente a sus estudiantes. El uso de la didáctica y la pedagogía nos llevan a una educación de calidad para potenciar actividades, competencias y valores para el estudiante. Ciencias de la educación. Son un conjunto de disciplinas que se centran en el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas disciplinas tienen como objetivo comprender cómo se desarrolla el proceso educativo, analizando factores como los métodos pedagógicos, la psicología de la educación y la organización de los sistemas educativos. Neurociencia cognitiva. Disciplina que examina los procesos cerebrales involucrados en el aprendizaje y la memoria. Didáctica. Conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para impartir conocimientos y habilidades de manera más efectiva. Sociología de la educación. Análisis de cómo la educación influye en las estructuras sociales y cómo éstas, a su vez, afectan a los sistemas educativos. Psicología educativa. Rama de la psicología que investiga cómo aprenden las personas y cómo se pueden mejorar los métodos educativos. Filosofía de la educación. Reflexión crítica sobre los objetivos, valores y principios fundamentales que guían a la educación. Pedagogía. Estudio y práctica de la educación, abarcando teorías y métodos para enseñar y facilitar el aprendizaje. Evaluación educativa. Proceso sistemático de recolectar y analizar información para medir el rendimiento académico y la efectividad de los programas educativos. Antropología de la educación. Estudios de las prácticas educativas en diferentes culturas, explorando cómo las sociedades transmiten conocimientos y valores.
Gracias. Yo les voy a hablar sobre la génesis de la noción de pedagogía. Se enfoca al estudio del origen y al desarrollo histórico de la pedagogía. Tenemos la enseñanza primaria. Su origen empezó en las comunidades primarias. Esto empieza por la casa y la supervivencia. Es cuando ahí se empieza la transmisión de saberes de una misma comunidad. Ahí se aplican las primeras ideas pedagógicas como la teoría y los métodos para llevar alimentos a su comunidad. Tenemos el Antiguo Oriente y Grecia Antigua. Aquí se formalizan los primeros métodos de enseñanza basados en la religión y tradiciones. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos, naturales, matemáticos, ciencia y arquitectura. Y en China fue la sede de la filosofía, Persia y religión. Tenemos el pensamiento occidental y antigua Roma. Aquí hubo cambios importantes en las escuelas de pensamiento de filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón. Aquí se estableció el papel de maestro y alumno con métodos educativos como gramática, lógica, geometría y ciencia. Aquí tenemos la escolástica del siglo XII. Su función es reconciliar la razón, creencias, religión y la ciencia. Tenemos el humanismo del siglo XIV. Se caracterizó por un renovado interés del estudio de la literatura, filosofía y el arte. Tenemos la didáctica del siglo XVI. Aquí se planteó la base de la didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos el siglo XVII y XVIII. Aquí empezó la pedagogía tradicional por la presencia de los jesuitas. Establecieron una red amplia de escuelas y colegios. Tenemos el siglo XIX y contemporaneidad. Se enfoca entre la relación del docente y estudiante. Bueno, yo les voy a hablar sobre pedagogía como ciencia de la educación. La concepción de la pedagogía como ciencia de la educación se presenta como debate abierto. A primera vista, trata de ser una disciplina sin un estudio definido, lo que realmente puede considerarse una ciencia con criterios tradicionales de un objeto de estudio específico y un cuerpo epistemológico consolidado. Desafíos metodológicos y conceptuales. Estas disciplinas demandan un acercamiento más holístico y definido. Por ende, más que ciencias experimentales, la pedagogía y la educación deberían considerarse como ciencias indefinidas. Rol del docente y el modelo pedagógico. La organización debe ser específica en la educación, con un modelo pedagógico coherente que oriente la práctica del docente dentro de los objetivos educativos del centro y la comunidad a la que sirve. También les voy a hablar sobre pedagogía como saber pedagógico y arte de enseñar. La pedagogía trasciende la manera de conocimiento para así convertirse en el conocimiento pedagógico y el arte de enseñar. Desde la perspectiva de saber pedagógico, se enfoca en descubrir los fundamentos teóricos, recurriendo a disciplinas como la psicología del aprendizaje, la sociología educativa y la filosofía de la educación, en el cual el educador actúa como un arquitecto del conocimiento, creando el interés de los estudiantes. Por lo tanto, la pedagogía es una disciplina que no solo desentraña los enigmas del aprendizaje, sino que perfecciona la capacidad de conocimiento de manera efectiva y significante. La integración del arte en la educación no solo enriquece el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, esto también prepara a los estudiantes para que llegase a tener una buena comprensión más específica y artística del mundo, entendiendo que las futuras generaciones pueden ser ágiles de combinar la ciencia con una buena percepción y artística en su entorno. Campo científico de la pedagogía. Al hablar del campo científico de la pedagogía, estamos hablando de que es una disciplina que abarca diversas dimensiones encaminadas a la comprensión, análisis y mejora de los procesos educativos. Tres puntos muy importantes en este campo son la interdisciplinariedad, la objetividad y el rigor metodológico. Estos tres son principios fundamentales que guían la investigación y la práctica en el campo científico de la pedagogía, contribuyendo a un mejor entendimiento y desarrollo de la educación. La interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad es la pedagogía. Reconoce que el proceso educativo es complejo y multifacético, por lo que se beneficia de la colaboración con otras disciplinas. La objetividad. Aunque la pedagogía implica comprender y trabajar con individuos con emociones
y experiencias únicas, la objetividad busca mejorar un enfoque objetivo en su estudio y práctica. Bueno, esto es todo que nuestro grupo hemos investigado y hemos hecho una pequeña exposición sobre pedagogía como ciencia. Muchísimas gracias.